dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero comenzar mencionando un poquito el contexto de este capítulo 15 para que podamos comprender a profundidad el mensaje que Jesús quería dejar plasmado a esta generación, y no solamente a la generación de la que está hablando, sino que podamos entender más a profundidad lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta preciosa mañana. Podemos ver nosotros en este capítulo 15, en el versículo 1, que Dios le está hablando. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Dice el versículo 3: entonces él les refirió esta parábola diciendo. Entonces, lo que podemos entender en estos versículos, dice que Jesús estaba rodeado de publicanos y de pecadores, personas a las cuales en el entorno, en el contexto en el que Jesús se estaba moviendo, no tenían prácticamente ningún tipo de derechos. No tenían los pecadores y los publicanos. Los publicanos eran enemigos públicos de los judíos. Ellos se encargaban de cobrar los impuestos, se habían vendido, por así decirlo, a Roma, y entonces ellos cobraban los impuestos a su propio pueblo. Entonces los publicanos eran rechazados por la mayoría de los judíos, de los hebreos, de su propio pueblo, y también estaba rodeado de pecadores. Ese es el contexto, lo que estamos viendo. En el versículo 2 leímos que los fariseos y los escribas estaban murmurando. Los fariseos y los escribas hablaban de Jesús y señalaban precisamente a Jesús por eso, porque se juntaba con los publicanos, porque se juntaba con los pecadores, porque hablaba con ellos. Entonces Jesús es señalado por ellos. Y en el versículo 3 dice: entonces les refirió. ¿A quién le está hablando? A los a los fariseos y a los escribas. Entonces, en el contexto, en este capítulo 15 de San Lucas, Jesús está recibiendo a mucha gente pecadora, gente que estaba estigmatizada, gente que estaba siendo rechazada por su propio pueblo, gente que no tenía ningún derecho delante de los ojos de los fariseos y de los escribas, de los religiosos. Está rodeado de ese tipo de personas. ¿Quién más está ahí? Los fariseos y los escribas, los religiosos. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, él voltea y les refiere las parábolas. Las tres parábolas que están en el capítulo 15 de San Lucas están destinadas o tienen un destino. ¿Quiénes son los receptores de ese mensaje? Los religiosos, los fariseos y los escribas. Quiero que le quede bien claro esto, porque va a ser importante para poder comprender hacia dónde voy a llevar el mensaje, si Dios nos permite. Entonces,
El mensaje va dirigido a los religiosos. Con esto en mente, veamos entonces la tercera parábola, porque les habla de la oveja, de la oveja perdida, y les habla después de la moneda que estaba perdida, y la tercera parábola es precisamente el hijo pródigo. Veamos entonces, el número uno, en primer lugar, el espejismo de la lejanía, ya hablando directamente del hijo pródigo. Dice en el versículo 12 que nosotros leímos: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Lo que él llega y le dice: dame lo que me corresponde. En aquel entonces, en aquel entorno, y yo creo que todavía ahora, sigue siendo mal visto pedir la herencia por adelantado. Sigue siendo mal visto que nosotros lleguemos con nuestro papá, ¿no? O con nuestra mamá, en el caso de los que ya no está papá, y decirle: oye, papá, ¿sabes qué? Pues quiero que ya arregles los papeles, quiero saber qué es lo que me toca de herencia. Yo creo que desde aquel entonces y ahora mismo, en cualquier cultura que tú me hables, eso es mal visto. Eso es mal visto. En ese entonces también era mal visto. En todas las culturas se le envía un mensaje al padre. Cuando tú vas y le dices: oye, papá, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde. ¿Qué me corresponde? Vamos a dividir el terreno, la casa o esto. Es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque se da un mensaje a los padres como ojalá estuvieras muerto. Se da un mensaje al padre como: no necesito más de ti. Ya soy grande, ya puedo mantenerme, ya puedo valerme por mí mismo. Se le envía un mensaje como: quiero ser libre y no quiero tener que rendir cuentas a nadie. Entonces, en el momento en el que este joven, el menor de los hijos, va con su padre, le dice: oye, ¿sabes qué? Dame mi herencia. Aparte de todo, yo he creído y sigo creyendo que ni siquiera están obligados nuestros papás a dejarnos absolutamente nada. Yo creo que no están obligados, o yo no lo considero así. Nuestros padres han trabajado muy fuerte y han esforzadose mucho y han hecho una casa o han comprado esto o han comprado aquello con su esfuerzo. Y a pesar de que nos estaban manteniendo, en el caso de nosotros éramos 5, y trabajaban muy fuerte y nos mantenían a los 5 y nos dieron escuela, nos dieron kinder, primaria, secundaria, nos dieron la preparatoria, los que quisimos seguir estudiando, los que no, simplemente, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir estudiando. Y después todavía, después de que nos salimos, nos dejaron estar en casa y nos alimentaban y nos cuidaban, nos enfermábamos y nos daban para el medicamento. Y yo creo que no están obligados a dejarnos absolutamente nada. A pesar de que nos vieron crecer, nos cuidaron, nos dieron todo lo necesario, ahora llegar yo con mi papá y decirme: oye, ¿qué me corresponde si yo no puse un peso para lo que hay en la casa? Creo que es injusto. Así lo considero yo, y yo lo he hablado con mi papá. Yo le dije desde un principio: ¿sabes qué? Mira, no me consideres, no, vende tu casa, cómprate una por allá en la playa donde te gusta, Veracruz, que le encanta andar por allá. Veas. Entonces, imagínate, si yo pensando, yo tengo ese pensamiento. Ahora, imagínate que un joven llega, uno de los muchachos, de sus muchachos, hermano, llega con usted y le dice: oye, mamá, pues ya reparte, ¿no? Ya reparte. Entonces, es una falta de respeto. Y entonces, en ese contexto, este muchacho llega y le pide lo que le corresponde. En realidad no nos corresponde. Si los papás lo dejan es porque, pues, a fin de cuentas, no se van a llevar nada, ¿no? Y decir: bueno, pues esto vamos a hacer, y de esta y de esta y otra manera. Entonces, pedirle herencia por adelantado es mal visto en la cultura. Quiero ser libre, no quiero tener que rendir cuentas a nadie. Aquí mismo en el versículo 13, se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Mientras más lejos, pensó el muchacho, estaré mejor. Sin supervisión, sin dramas, sin restricciones, sin rendir cuentas a nadie, sin regaños y, lo más importante, sin corrección. El muchacho tenía un espejismo. Yo no sé quién llegó
y de alguna manera le platicó, oye, mira, es que de aquel lado se vive bien, hay mucha diversión, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, las mujeres, los amigos. Yo no sé quién empezó a envenenar, o quizá él en algún momento que su padre lo envió a hacer algún encargo, algún trabajo, por ahí vio lo que le presentaba el mundo. Y él por eso empieza a meditar, mientras más lejos esté de mi padre voy a estar mejor. Porque seamos sinceros, muchas veces como jóvenes pensamos en eso. Cuando papá llega y nos empieza a corregir y nos empieza a decir, mientras estés en esta casa tienes que llegar a tales horas, a hacer tales actividades. Si quieres un plato de comida, aquí va a haber, no te lo voy a cobrar, pero siquiera cuando te levantes, lleva tu plato, lávalo, enjuágalo ahí en el lavabo y ponlo en la zona donde se van a secar. Y entonces muchas veces hemos pensado, si no estuviera, no hubiera quien me diera lata. No hubiera quien me estuviera regañando, quien estuviera controlándome la hora en la que llego y la hora en la que salgo, qué compro, qué vendo, qué hago. Y el muchacho pensó eso. Por eso estamos viendo el espejismo de la lejanía. Lo que él imaginaba que podía ser muy bueno, mientras más lejos de papá, estaré mucho mejor. Aquí mismo en el versículo 13, en la parte B, y el versículo 14 dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo importante esa frase, comenzó a faltarle. Los bienes y las bendiciones que no se administran de forma correcta terminan escaseando, no son para siempre. Los bienes y las bendiciones que Dios nos da no son para siempre si no las administras de la manera correcta. Este muchacho pensó, mi padre es muy rico, me toca una gran cantidad de dinero. Pasó varios días midiendo los terrenos que le habían correspondido. Algunos ya tenían sembrado algo y se esperó a cosechar para venderlo, o lo vendió con todo y la cosecha, con todo y la siembra, y empezó a vender, a cambiar, a tener el dinero, y a lo mejor en el momento en el que salió llevaba montones de personas, de animales cargados de dinero, cargados de fortuna, y él pensó en su espejismo que eso iba a durar para toda la vida. Pero este versículo es contundente cuando nos dice, comenzó a faltarle. Cuando nosotros no administramos de la manera correcta lo que Dios nos ha dado, no va a ser para siempre. No va a durar para siempre. Y no te estoy hablando económicamente solamente. Cuando Dios te ha dado un don, cuando Dios te ha dado algo especial para cantar, para predicar, para tocar un instrumento, para evangelizar, para trabajar en algo, es un don, es una bendición que si no la administras de la manera correcta, no va a ser para siempre. Se va a empezar a terminar y va a empezar a escasear. Aquí en dice, comenzó a faltarle. Lo malgastó, no administró, no hizo un fondo de ahorro, no fue de alguna manera, ahora nosotros lo entendemos, ¿no? No metió algo al banco para que estuviera dándole rendimientos, intereses o algo, ni siquiera se volvió prestamista, que dijeras, bueno, voy a prestar tanto y voy a cobrar réditos para que el dinero esté creciendo un poco. Él simplemente vivió perdidamente y comenzó a faltarle. Versículo 15 y versículo 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice ahí, deseaba comer la comida de los cerdos. ¿Puedes mirar el contraste de este muchacho? ¿Puedes mirarlo cuando estaba unos meses atrás, quizá unos años atrás, sentado en una mesa llena de lujos, un banquete hermoso, comida con un olor que a kilómetros se podía sentir el olor de la comida tan deliciosa, gente sirviéndole su vaso, su copa de vino, gente poniéndole ahí, haciéndole airecito, llevándole la fruta y todo, tenía todo, gozaba de todos los beneficios de estar con su padre, y ahora lo puedes mirar
tratando de comer comida de cerdo en un chiquero. Por eso te estoy hablando el espejismo de la lejanía. El mundo, el diablo te ofrece un banquete, pero terminas deseando las sobras en un cochinero. El mundo te va a pintar las cosas de manera preciosa. Cuando está viendo la televisión y usted mira ahí las muchachas semidesnudas, los muchachos grandes, fornidos, bronceados, sacando las copas de vino y haciendo esto, haciendo aquello, el mundo te ofrece precioso, se ve bonito. Pero vas a terminar queriendo comer comida de cerdo. Cuando el diablo te pinta el adulterio, la fornicación, wow, todo precioso, todo hermoso. Las telenovelas te enseñan que normalmente el que adultera, el que fornica, siempre se sale con la suya. Y qué divertido es. Pero no te enseña la consecuencia de todo eso. Y el muchacho pensaba que estaría bien lejos de su padre. El muchacho pensó que nunca jamás se le iba a acabar lo que el padre le había dado. Pensó que era eterno. Pensó que tendría grande diversión y terminó ahí, metido en un chiquero. Y usted ha estado cerca de un lugar donde cuidan marranitos, ¿verdad? No es agradable. No es agradable. Bueno, uno ve los marranitos y son curiositos y todo, pero el olor. Pero no puedes andar por ahí mucho rato porque empiezan las moscas y todo. El muchacho, quiero que entiendas la diferencia entre estar con su padre y haberse alejado. ¿Ok? Número 2, el momento de lucidez. Versículo 17 al 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjate que no son preguntas, no es una pregunta. Él no está preguntando cuántos jornaleros, no, es una afirmación y tiene una exclamación. Él lo entiende, por eso la importancia, volviendo en sí, el momento de lucidez, el espejismo desaparece. Todo aquello que él pensó que iba a obtener lejos de su padre, toda aquella diversión que él pensó que iba a tener, mientras más lejos mejor, desaparece y vuelve en sí y exclama, ¿cuántos jornaleros hay allá? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. El momento de lucidez, volviendo en sí. El verdadero arrepentimiento comienza cuando dejamos de culpar a otros, de culpar las circunstancias y reconocer la condición actual. Él pudo haber pensado y pudo haber culpado al que lo convenció de irse. Él pudo haber culpado a la situación, porque dice que en los versículos, dice, y se fue y desde el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre. ¿Dónde? En aquella provincia. Es decir, él tenía una excusa. Él pudo haber dicho, no fue mi culpa, fue culpa del hambre que vino a toda la provincia. Es decir, no solo yo. Él pudo culpar la circunstancia. Él pudo culpar la situación de toda la provincia. Sin embargo, él entiende que el único culpable de su situación era él. Él decidió. Y ese es el verdadero arrepentimiento, lo que Dios busca de verdad. Que no culpemos al que está a un lado de nosotros. Es que mi esposa, pastor, es que mi esposo, es que mis hijos o los muchachos, es que mis papás, es que la iglesia, es que el pastor, es que los hijos del pastor. No. Es que la situación en el país está mal. Sí, la situación en el país está mal, pero la situación del país no tiene nada que ver con la situación tuya. Entonces viene el arrepentimiento, volviendo en sí, dice. Él comienza o piensa en volver, no porque fuera bueno, fue porque moría de hambre. El muchacho vuelve en sí y no empieza a pensar en su buen corazón. Él es movido a tomar esa decisión por su hambre. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, él es movido
a tomar esa decisión porque tenía hambre, no porque tuviera nada bueno en el corazón. El muchacho no era bueno. Había tomado muy malas decisiones, había hecho muchas cosas malas. Entonces, su motivo de volver era su hambre. Sabía que su pecado traería consecuencias y ya no piensa como hijo, sino como siervo. Y aquí viene, él apela al amor y a la misericordia de su padre. Yo no soy bueno, yo no merezco ser llamado su hijo. Yo voy a volver con mi padre y le voy a decir, empieza a pensar, fíjate la mentalidad de una persona que se ha alejado de su padre. Él ya no piensa como hijo, él ahora piensa como siervo, como esclavo. Él ya no piensa como hijo. Ya no soy digno, desde el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate, él ya no piensa como hijo. Unos meses atrás, quizá unos años atrás, él llega como hijo a exigir la parte de la herencia que le corresponde. El pensamiento como hijo cree que tiene derecho y exige. Y ahora, después de todo lo que pasó, ahora él ya viene con una mentalidad de esclavo, de siervo. No soy digno de ser hijo, solo quiero ser un jornalero. Y en el caso de la sociedad, el jornalero era el escalón más abajo de los siervos. El más abajo. Así pensaba el muchacho. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Un versículo contundente. Se levantó y fue. No se quedó lamentándose ahí. No se quedó pensando, ¿y si mi papá no me recibe? ¿Y si se enoja el Señor porque le deje aventado el trabajo? Él no se queda pensando en eso. Es que mi papá va a decir, o se va a reír, o mi hermano, o la comunidad. Él simplemente ve una necesidad. Si no me levanto de aquí, voy a morir de hambre. Se levantó y se fue. Pensó y actuó. Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente en pensar. Se llega el domingo y sabemos que hay culto. Ahora sí voy a ir. Y lo pensamos. Pero llega el domingo y no nos levantamos. Y no vamos. Sabemos que estamos mal. Sabemos que tenemos que correr a los brazos del Padre para que nos perdone. Lo sabemos, pero no actuamos. Y tenemos un discurso como el muchacho, porque el muchacho se escribió su discurso, ¿no? Se preparó su discurso. Voy a ir y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y a lo mejor en el camino se fue pensando y meditando en el mensaje. Lo que le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pensó el mensaje. Pero lo importante es que fue y lo dijo. Él sí fue, sí se levantó y sí actuó. Número 3. El padre que corre. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ya ves cómo sí se aprendió el mensaje? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo interrumpe, ya no dejó que siguiera con su discurso de arrepentimiento, porque faltó decirle, hazme como a uno de tus jornaleros, solo se quedó hasta ahí.
Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hemos leído muchas veces esto y nos da mucho gusto. De verdad lo leemos y decimos, qué bonito el amor y la misericordia del Padre. Lo estaba esperando y salió corriendo a verlo y lo abrazó y lo besó sin importarle que apestaba a cerdo, sin importarle que llegó todo harapiento, todo barbón, todo feo. Su padre corrió. En el versículo que dice que fue movido a misericordia, si nosotros nos vamos a la definición más exacta del arameo, movido a misericordia, dice que hubo un sentimiento en las entrañas. Es decir, desde las entrañas, le removió las entrañas ver a su hijo de esa manera. Le dolió no solo el corazón, las entrañas, lo más profundo del ser. Y es muy bonito. Pero mira, aquí es donde la historia rompe todos los esquemas sociales de esa época. En el versículo 20 dice, lo vio su padre y corrió. Dice, levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí se rompió el esquema, todos los esquemas. El joven rompió el esquema, pidió la herencia con su padre vivo. Y aquí el padre es el que rompe el esquema. Lo vio su padre y corrió. En ese contexto, un patriarca judío nunca corría. Nunca corría. Era considerado indigno que un hombre, que un patriarca corriera. ¿Sabes por qué? Porque normalmente ellos llevaban vestidos largos, preciosos, grandes, abultados. Entonces, para que ellos pudieran correr, tenían que levantar el vestido. Tenían que levantar el vestido y lo tenían que amarrar a la cintura, lo que la Biblia dice, cíñete los lomos. Entonces, para que el hombre pudiera correr, tuvo que levantar sus ropas y amarrárselas, atárselas a la cintura, o tal vez solo tomarla, pero le hubiera sido más complicado, y dejar al descubierto sus piernas y sus pies. Y en ese contexto, dejar descubiertas las piernas y los pies era considerado indigno. Era como si estuviera desnudo. Acuérdate, está hablando con fariseos y con escribas, con religiosos. Y ellos tomaron la ley literal. Y acuérdate que en Levítico Dios le habla al pueblo y le dice que los hombres cuando fueran a subir al monte y cuando fueran a presentar sacrificio tenían que cubrirse porque era indigno que mostrara sus pies, sus piernas. Entonces, para ello, este hombre tuvo que romper el esquema y a él no le importó, a él no le interesó mostrar sus pies con tal de alcanzar a su hijo, con tal de correr por su hijo. Ahora tú vas a decirme, bueno, ¿y por qué tenía que correr? ¿Por qué no simplemente lo esperó en su casa? Si de por sí ya iba de regreso. Mira, en aquel entonces había una ley. En Deuteronomio capítulo 21, quiero que lo leas conmigo. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. No me pierdas ahí San Lucas porque vamos a regresar. Deuteronomio capítulo 21, el versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá.
Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué merecía ese muchacho? Ser apedreado, porque era contumaz y rebelde. La palabra contumaz habla de la rebeldía arraigada en el corazón, que es constante, que es desobediente, que es terco, necio, para que me entiendas. Esa es la palabra contumaz y rebelde. Eso es lo que merecía el muchacho. Porque aparte de todo, dice que es glotón y borracho. Y este muchacho había sido exactamente eso, glotón y borracho. Se acabó todo su dinero en la fiesta. Entonces, el pueblo de Israel tenía esa ley. Con el paso de tiempo, durante el silencio, lo que se conoce como el silencio de Dios, en el periodo intertestamentario, cuando tú acabas de leer Malaquías y después le cambias a la hoja y empiezas San Mateo, tú lo cambias en una hoja, pero hubo 450 años en los que Dios no habló al pueblo. Dios guardó silencio, no hubo profecía, no hubo revelación, no hubo jueces, no hubo nadie. Cada quien hizo lo que quería. Y entonces aparecieron todos los escribas, los fariseos, los seduceos, todos los grupos religiosos. Y cada uno empezó a interpretar de la manera que él quiso las escrituras. Entonces de repente llegan a esto donde hay que matar a los hijos rebeldes y contumaces, glotones y borrachos, y ellos empiezan a pensar, ¿sabes qué? Es demasiado cruel. De por sí el papá y la mamá están sufriendo porque el hijo es rebelde. Entonces, si de por sí ya están sufriendo, no va a venir a traérmelo para que lo matemos. Entonces ellos cambiaron esa ordenanza por una ley llamada la Quesasá. Así se llamaba, Quesasá. ¿En qué consistía la Quesasá? Ponme atención. Cuando el hijo, contumaz y rebelde, que merecía ser muerto, y ya lo habían castigado, ya le habían dicho, mira, pórtate bien, y él decidía irse del pueblo en desobediencia, el padre llamaba a los principales, a los ancianos del pueblo, de la provincia donde viviera. El padre los mandaba a llamar, los atestiguaba, le decía, miren, mi hijo, ya le hablé, ya le advertí, ya le dije que no se puede ir de la aldea y menos a una aldea de extraños, de extranjeros, pero no me quiere obedecer. Entonces él a partir de este momento se va a ir de la aldea, ya no va a estar con nosotros. Entonces los ancianos hacían una ceremonia donde fabricaban una vasija de barro. Esa vasija se llamaba así, se llamaba la quesasa. Hacían una vasija en el momento en el que él se iba. Y todos juntos, empezaban a decirle, Kilelat. Cuando estaban armando la vasija, ellos decían Kilelat o Kilelot. En el griego, en el hebreo. En el arameo cambia un poquito, era Kelalá. En el griego, en el arameo, Kelalá. En el hebreo, le dije Kilelat. Le estaban diciendo maldiciones, no groserías. Nosotros ahora entendemos las maldiciones como groserías. No lo estaban ofendiendo. Le estaban diciendo, seas maldito, porque se estaba yendo en desobediencia, porque se estaba yendo en rebeldía. Entonces armaban, cuando el joven salía, armaban ellos la vasija y le estaban diciendo Kilelot o Kilelat. Maldiciones. Por eso nunca les iba bien por allá donde se iban. Una persona que se sale en rebeldía de su casa, un joven que se sale en rebeldía de su casa no le va a ir bien jamás. Ni con la esposa, ni con los hijos, ni en el trabajo, ni nada. Un muchacho desobediente no le va a ir bien jamás en la vida. Entonces se armaba esa vasija
y los ancianos la guardaban, cada uno la guardaba en su casa. Le ponían ahí el nombre del muchacho que se había ido en desobediencia y la guardaban. Ellos habían emitido maldiciones y ellos sabían que tarde o temprano ese muchacho iba a regresar, porque no le iba a ir bien. No le iba a ir bien. Entonces tenía que regresar arrepentido. Y entonces, la quesasá era una ceremonia judía de rechazo público. Era usado cuando alguien deshonraba a su comunidad, comúnmente al malgastar la herencia o casarse con gentiles. Para eso era la quesasa, ese era, ¿no? Lo rechazaban públicamente. Entonces guardaban. Cada uno de los ancianos del pueblo guardaba en su casa esa vasija. Y estaban esperando, podían pasar meses o años. Y cuando el joven regresaba, todos los hombres, todos los ancianos del pueblo, salían corriendo, iban a su casa, donde quiera que estuvieran. Se corría el rumor de que venía el muchacho a lo lejos y todos corrían a su casa y agarraban la vasija que habían preparado justamente para ese día. Agarraban la vasija corriendo y la llevaban a donde estaba el muchacho, y mientras el muchacho seguía caminando antes de entrar a la ciudad, la vasija que tenían la empezaban a romper a los pies del muchacho. Quesasá significa Dios rompe, o significa cortar, significa separar. Entonces ellos empezaban a emitir el juicio. Así que cuando se fue el muchacho le gritaban Kilelat, Kilelot. Cuando él regresaba le decían Quesasá. Y Quesasá quiere decir así te haga Dios. Así te quiebre. Así te quiebre Dios. Así te destruya Dios. Así como se rompe esta vasija, así Dios te rompa a ti. El muchacho iba caminando y los ancianos de la iglesia, de la comunidad, iban rompiendo la vasija y le decían, Quesasá, así Dios te haga, así Dios te rompa. Y obvio, ese muchacho no podía entrar de regreso a la aldea. El muchacho tenía que regresar con la afrenta, él tenía que regresar humillado públicamente, y se corría la voz. Aquel contumaz, aquel rebelde que se fue, regresó pidiendo perdón, pero no lo recibimos. Y entonces el dolor del padre, el dolor de la madre, el dolor de la familia era mucho más. Porque imagínate, si duele cuando se van, ¿cuánto más va a doler cuando intentan regresar porque les está yendo mal y el pueblo no los dejaba? Espero que me estés entendiendo lo que quiero decir. Cuando el padre, porque dice que lo miró de lejos, cuando el padre corre a su encuentro, es precisamente para evitar que los ancianos llegaran antes que él y rompieran las vasijas a sus pies. Por eso el padre, sin importarle, él se desnuda, él se levanta su vestido y corre a toda prisa. Antes de que lleguen los ancianos, porque se empezó a correr la noticia. Ahí viene el joven que se fue, ahí viene, ya se le acabó el dinero, ya malgastó todas las cosas, ahora todavía vamos a maldecirlo más. Así Dios te quiebre, así Dios te rompa. Por eso el padre salió corriendo, para evitar que los ancianos llegaran antes que él y emitieran el juicio y lo maldijeran para siempre, porque ahora sí ya ni siquiera podría entrar a su aldea. ¿Comprendes? Nosotros lo habíamos leído
y lo habíamos enseñado y lo habíamos aprendido. Pero cuando podemos mirar esto a través de la historia, nos damos cuenta que esto fue más que un acto de amor. Por eso el tema de esta mañana, misericordia que corre. Rompían la vasija a sus pies y simbolizaban la ruptura del pacto y simbolizaban la excomunión. Tú ya no perteneces aquí. No puedes volver. Por eso el padre corrió. Sí, porque lo alegraba, porque era su hijo, pero fue para evitar la maldición. Y entonces en el momento en el que el padre sale corriendo y lo encuentra y se le avienta al cuello y lo abraza y lo besa, te puedes imaginar que empezaron a llegar todos los ancianos con su quesazá, pero ya no la podían romper. Ya no la podían romper. ¿Sabes por qué? Porque el muchacho ya no estaba solo. Porque su padre estaba ahí. Y si el padre lo había perdonado, y si el padre lo había recibido, ellos no podían romper la quesazá. Y ese día se tuvieron que regresar con su vasija. El hijo merecía la muerte. El hijo merecía ser excluido, cortado de su pueblo. Sin embargo, regresamos a San Lucas. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo merecía la muerte, le dije, ser excluido de su pueblo, cortado de su pueblo, y el padre le dio el mejor vestido. Por eso te dije, un hombre, un patriarca, una persona importante del pueblo no podía correr porque se desnudaba, levantaba sus vestidos, y el padre fue capaz de desnudarse con tal de vestirlo. El hijo ya no pensaba como hijo, ahora pensaba como esclavo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, el padre le dio anillo en su mano. ¿Sabes el anillo? Lo que significa es la autoridad. Es el sello de la familia. Es el estatus de heredero. Eso significa el anillo. Le daba la autoridad. Cuando ellos hacían un escrito, cuando ellos hacían un edicto, cuando ellos encargaban algo, para que la gente supiera, ahora nosotros, para que la gente sepa que es tu voluntad lo que estás escribiendo, ¿qué haces al final de la hoja? Le firma, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene una firma diferente, ¿cierto? Entonces allá las familias, cada familia tenía un sello diferente, un sello distintivo. Entonces terminaban de hacer negocios y el patriarca, el padre de familia, con su anillo, daba un golpe fuerte y se quedaba marcado ahí y era constancia de que lo que estaba escrito ahí era la voluntad del padre. Cuando el papá le regresa a su hijo un anillo, le está dando la autoridad, le está regresando el sello de la familia. Tú no eres un esclavo, tú no eres un siervo, tú eres parte de mi familia. Lo que le está diciendo. Eres parte de la familia. Le da identidad, la identidad que había perdido allá. Se la devuelve. Le da calzado. El calzado representa la libertad, representa la dignidad y es lo que hace diferente
a los esclavos de los hijos. En aquel entonces los esclavos no traían zapatos, no les permitían traer zapatos. ¿Por qué? Porque les parecía innecesario gastar en alguien que se iba a morir. Y además porque les evitaba poder huir, poder irse, de escapar de donde trabajaban. Ellos no tenían zapatos, no había protección, andaban descalzos para no poder huir. Y además a cualquiera que veías en la calle sin zapatos, sabías que era un esclavo. Por eso el padre le regresa los zapatos. Tú no eres esclavo, tú eres hijo. Tú no eres esclavo, tú eres libre. Y allá en la tierra lejana, el muchacho deseaba comer comida de marrano, de cerdo. Y acá el padre le mandó traer el becerro gordo y le preparó un banquete, el mejor banquete. Y ese día no se rompió la quesasa. ¿Qué habrán hecho los ancianos? ¿Quién sabe? ¿Qué habrán hecho con él? No lo sé. Pero ese día no hubo juicio. La misericordia corrió más rápido que el juicio. La misericordia corrió más rápido que la maldición. Ese día no hubo quesasa. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Los escribas, a los fariseos. Y ellos entendieron perfectamente de lo que estaba hablando. Ellos entendieron perfectamente. Que esos gentiles y publicanos y pecadores a los cuales ellos estaban criticando, la misericordia se había desnudado para vestirlos. ¿Has escuchado por ahí que dice que se despojó a sí mismo? Y se quitó sus ropas reales para bajar y vestir como un simple carpintero para vestirte de su justicia. ¿Sí lo ves? Si has leído que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, se quitó su anillo para ponértelo a ti. Y a todos los que creen, les dio potestad de ser llamados hijos, hijas. Y estuvo descalzo para poderte hacer libre y calzarte con las buenas noticias del Evangelio, porque es nuestro calzado. Y cuando antes queríamos comer la basura que el mundo nos daba, que el mundo nos ofrecía, Él nos dio un banquete. Él se dio a sí mismo
esta es mi carne. Ya no mandó matar un becerro. Él se presentó como cordero para que tú y yo comamos y bebamos y seamos partícipes de la salvación. Y entonces, la misericordia que no merecíamos. Corrió más fuerte. Entonces, la misericordia que tú no merecías llegó antes que la maldición. Si pudiéramos entender esto, si de verdad pudiéramos comprender, no habría nada ni nadie que nos evite caer de rodillas a los pies de Jesús. Porque no hay más maldición para sus hijos. Cuando yo estudiaba esto, me quebrantaba mi corazón. Decía, Señor, cuánta misericordia. Que la vergüenza que pasaba, que teníamos que pasar nosotros, la viviste tú. Y fue por ti, y fue para ti. Y sí, te vas a encontrar un montón de hermanos mayores, un montón de personas que van a señalarte, pero si eres pecador, pero si te fuiste. Hoy tienes que entender que la misericordia corre más rápido que el juicio. Hoy tienes que entender que si vuelves a los brazos de tu Padre, hoy no habrá quesasá. Hoy habrá misericordia para ti. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? ¿Cuántas veces, a pesar del castigo, a pesar de que Dios nos habla de una y de otra manera, hemos sido obstinados? Pero hoy déjame decirte una cosa. La misericordia corrió más fuerte. Y hoy no habrá maldición aquí. No habrá maldición. Hoy hay perdón para ti. Yo no sé cuánto tiempo tienes lejos de Dios. Yo no sé qué tan lejos te fuiste. Yo no sé si malgastaste un don que Dios te había dado para cantar, para predicar, para la música. No lo sé. Lo que sí sé es que el Padre te estaba mirando de lejos. Y que si tú estás aquí hoy no es casualidad. El Padre salió a encontrarte. Y todos esos dedos acusadores se tendrán que quedar. Y todas esas vasijas que se iban a quebrar a tus pies, así te haga el Señor, así te rompa Dios. Hoy se va a quedar. Porque hoy el Señor muestra su misericordia y su bondad para ti. Porque el Señor hoy viene y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hoy el Señor sale corriendo para abrazarte y para besarte.
y para darte un vestido nuevo, un vestido de justicia. Él ha venido a ti. Yo no sé si lo entiendes, pero si lo entiendes, clama como hijo pródigo: Padre, he pecado, he pecado, he pecado. He sido descuidado. No he administrado bien lo que tú me has dado, Señor. Perdóname, perdóname. Ahora ya no te podemos decir que no nos hagas como tu hijo, porque somos tus hijos. Solo devuélvenos el gozo de tu salvación. Padre, hemos pecado contra ti. No somos dignos, pero tú te despojaste por nosotros. Pero tú te despojaste por nosotros. Y hoy no habrá que sazar. Hoy hay misericordia y bondad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Precioso Espíritu Santo, sé que estás aquí. Quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestros corazones, Señor. Que podamos entender tu misericordia. Quebrántanos. Quita toda la arrogancia, Señor, de nuestros corazones. Quita toda la prepotencia, todo el orgullo, Señor. ¿Cuántas veces hemos tomado el papel del hijo mayor, señalando a los demás? Señalando a los demás: este no se lo merece, este ni siquiera es hermano. No, Señor, no nos permitas hacerlo. No nos permitas hacerlo. Danos un corazón compasivo como el tuyo, Dios. Danos un corazón compasivo, Señor. Que no tengamos que señalar y maldecir a aquel al que tú perdonaste. Padre, gracias por correr hacia nosotros. Gracias por correr hacia nosotros. Gracias por correr. Gracias por tu misericordia, Dios. Espíritu Santo, lleva este mensaje al corazón de mis hermanas. Yo solo puedo llegar a sus oídos. Toma el mensaje y llévalo a sus corazones. Haz viva tu palabra. Y convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Pero que también que podamos entender que no nos señalas. Que has corrido para abrazarnos y besarnos.
y devolvernos lo que habíamos perdido. Hoy podemos salir de aquí sabiendo que somos tus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos adorado tu nombre. Nos escuchaste cantar para ti y ahora como iglesia hemos escuchado tu preciosa voz. Gracias, Padre, por tu perdón y por tu misericordia. Gracias, Jesús, por cada familia aquí presente, cada familia aquí representada. Gracias, Jesús, por permitirnos llegar hasta aquí. Vamos a terminar nuestra reunión, Señor, y vamos a salir de aquí. Pero te pedimos que nos lleves con bendición. Cuida de nosotros, Señor, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Que tu presencia esté con todos y cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y que nos llenes de bendición, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.